informarles que Clínica Internacional ha formado una nueva unidad de medicina reproductiva y fertilidad, en las cuales tenemos excelentes colegas que les pueden brindar la atención a sus pacientes que ustedes tengan a bien referirlos. Quisiera aprovechar esta oportunidad, como ya es de costumbre, para presentarles a ustedes la próxima ponencia, la cual será el 10 de abril, y estará a cargo del doctor José Tony Caruño, profesor asociado de la Universidad de Miami, posgrado y profesor de posgrado del Jackson Memorial Hospital. Es director de la División de Cirugía Mínimamente Invasiva y Robótica de la Universidad de Miami y miembro del board de la AGL, Comité Editorial de la revista de Mínima Invasión en Ginecología y Stereoscopy Newsletter y el CIAGI. Por favor, les ruego a todos ustedes, excepto la ponente y los que haremos de panelista al final, apagar sus cámaras y sus micros. Las preguntas serán respondidas al final levantando la mano. Ahí ven ustedes el gráfico, cómo poder levantarla, o en su defecto las pueden ir escribiendo en el chat mientras que se está desarrollando la ponencia o la ronda de preguntas. El día de hoy tenemos el placer de estar con la doctora Inmaculada Moreno, la cual es doctora en microbiología molecular, especialista en medicina molecular y medicina regenerativa, y es la directora de investigación en el Departamento de Microbioma Endometrial de Igenomics. Doctora, la verdad que es un verdadero placer y orgullo contar con usted en esta mañana, acá en Lima, tarde por allá en España, donde usted está conectándose. Le agradezco un día sábado. Y para recibir este tema tan interesante y tan novedoso para nosotros, como que es la microbiota endometrial y su impacto en la reproducción. Dejo el video para poder estar atentos a su ponencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y por darme este trocito de su tiempo y sobre todo en sábado para poderles contar el trabajo que hemos estado haciendo pues, durante los últimos años en la Fundación Igenomics. Quiero darles las gracias a ustedes por la invitación, a todos los participantes y pedirles disculpas porque, bueno, pues no sé qué ha pasado, que estábamos aquí preparados hace un montón de rato para poder conectar y en el último momento siempre hay problemas. Pero, bueno, parece que los hemos podido salvar. Así que voy a compartir mi presentación y para que podamos empezar a ver cuándo podemos verla. No están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, ya se ve, doctora. Sí la vemos, doctora. ¿Y en el modo de presentación lo están viendo? Ah, estupendo, ahora lo veo yo también. Perfecto. A ver, bueno, pues a ver si puedo cambiar el modo presentación con el modo para que vean la pantalla un poquito más grande. Es que estoy utilizando la aplicación web y la verdad es que no sé muy bien. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Ah, entonces debe ser yo la única que lo ve raro. Ok, perfecto. Es que normalmente utilizo la aplicación, yo ya estoy utilizando la web y estoy un poco perdida. Pero bueno, si ustedes lo ven, vamos adelante. Bueno, pues como ha comentado el doctor Guerra, vamos a hablar de la microbiota endometrial y el impacto que tiene en reproducción humana. Y bueno, pues como muchos de ustedes ya sabrán, pues en Igenomics, en Fundación Igenomics, estamos muy interesados en poder trazar cuál es ese primer viaje que todos hacemos en nuestra vida, que es el viaje a través de, pues eso, de la implantación, de los primeros, la primera vez que estamos en contacto pues, con un ambiente, en este caso el uterino, y qué es lo primero que ve el embrión cuando llega y entra en contacto con su madre. Porque esto es lo que al final va a determinar que el embarazo se inicie o que no se inicie. Entonces, nosotros hemos estado contemplando durante muchos años este primer paso en nuestra vida y cómo la madre contribuye al inicio del embarazo. Hay muchos estudios y nosotros también, algunos de nuestros grupos de investigación también están centrados en el estudio del embrión, pero nosotros hemos tenido desde siempre mucho interés también en ver qué pasa desde la parte
materna. Y nuestros proyectos pues cubren desde, pues como hemos dicho, la parte embrionaria, sería la línea que lleva la doctora Carmen Rubio, también la receptividad endometrial, seguro que han visto, leído los trabajos del doctor Simón en este aspecto. Y también el grupo del doctor Vilella trabaja en la línea que conecta a la madre con el embrión. ¿Cuál es ese primer diálogo en el que el embrión llega y le dice a la madre: hola, estoy aquí? La madre dice: ok, estoy preparada, pues vamos a ello, vamos a ver si podemos iniciar este viaje juntos. Y una vez iniciado este viaje, una vez se ha producido la implantación, también estamos muy interesados en decidualización, en esa invasión que tiene que realizar el embrión y que va a dictar el que después el embarazo sea un embarazo normal, en el que la placenta ocupe su espacio y que todo vaya bien hasta el final del embarazo. Pero bueno, yo por mi parte les voy a hablar de la microbiota, que es lo que llevo. Yo soy microbióloga molecular, entonces es en lo que me he estado fijando más en estos últimos años. Y hablamos de la microbiota porque al final se ha puesto de moda, porque al final todos somos holobiontes, y esta palabra tan rara y tan fea simplemente lo que significa es que, bueno, pues la medicina ha estado durante muchos años analizando el cuerpo humano teniendo en cuenta las células, los órganos, los tejidos humanos. Sin embargo, todos estamos colonizados por millones de microorganismos. Y estos microorganismos, tanto sean bacterias, como sean virus, como sean arqueas, como sean levaduras, son los que finalmente van a contribuir al funcionamiento de nuestro cuerpo. Nosotros históricamente tenemos esa imagen de que los microorganismos son malos, de que las bacterias siempre las asociamos con infección o con procesos patológicos, pero al final tenemos un montón de bacterias en nuestro cuerpo que tienen funciones fisiológicas y que sin ellas no seríamos seres humanos completos. Y un ejemplo claro, por ejemplo, es la digestión. Si nosotros no tuviéramos bacterias en nuestro intestino, seríamos incapaces de digerir ciertos tipos de alimentos. O, por ejemplo, si jamás hubiéramos estado en contacto con bacterias desde el nacimiento o incluso antes, nuestro sistema inmune no podría entrenarse para responder a esas otras posibles infecciones que tengamos. O, por ejemplo, la síntesis de vitaminas. Hay algunas vitaminas que necesitamos como humanos, pero que no somos capaces de sintetizar por nosotros mismos y que necesitamos de estas bacterias para que nos ayuden. Entonces, desde hace algunos años, este concepto de la microbiota ya no se estudia desde el punto de vista de la infección, de la enfermedad, sino también desde el cómo promover la salud en distintos órganos y en distintas funciones vitales. Y bueno, pues continuando con todo este estudio de la microbiota, se lanzó un proyecto en 2008 en Estados Unidos, el proyecto Microbioma Humano, 2007-2008, en el que se analizaron un montón de muestras humanas, tanto de hombres como de mujeres sanos, para ver cuál es la microbiota residente de cada uno de nuestros nichos corporales y cómo desviaciones de esa microbiota pueden causar enfermedades. Lo que sabemos acerca del tracto, de la microbiota del tracto urogenital femenino, en mujeres, es que mayoritariamente está compuesto por Lactobacillus, aunque también se pueden encontrar otros géneros bacterianos, como por ejemplo pues Gardnerella, Topobium, Bifidobacterium, Megasfera. Hay muchas otras bacterias que se encuentran también en el tracto urogenital femenino. Sin embargo, todo este conocimiento viene mayoritariamente de muestras vaginales, por varios motivos. Lo primero, porque lo más fácil de tomar una muestra, lo más fácil de muestrear es la vagina, es la parte más externa, es la parte pues, en la que la toma de muestras es menos invasiva. Y también pues porque durante mucho tiempo ha tenido pues una relevancia importante a la hora, pues, por ejemplo, de analizar la colonización del neonato durante el parto o, por ejemplo, ver cómo varía esa microbiota pues, previo a la pubertad o en la menopausia. Entonces, muchas veces se han analizado las muestras de vagina porque realmente son las más sencillas. Y estas muestras de vagina lo que nos están diciendo en el campo que nos ocupa, que es el de la infertilidad y las complicaciones obstétricas, al fin y al cabo en reproducción, es que es cierto que la bacteria predominante es Lactobacillus y además cuando hay una bajada de esa concentración de Lactobacillus, lo que llamamos disbiosis, una alteración de la microbiota vaginal, pues esta bajada de Lactobacillus asocia con peores resultados reproductivos en mujeres, tanto mujeres fértiles que puedan quedar embarazadas de manera espontánea, como mujeres que estén sometidas a tratamientos de infertilidad. Además, sabemos todos que hay ciertas bacterias
que son patógenos naturales. Tenemos los casos de enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual, como Neisseria gonorrea, clamidia trachomatis, algunos micoplasmas, que son causas directas de infertilidad. Y si nos vamos a hablar un poco de prevalencia, es bastante impresionante decir que aproximadamente entre el 20 y el 30% de las mujeres asintomáticas presentamos una microbiota vaginal alterada, en la cual nuestro porcentaje de lactobacillus es bajo y tenemos un elevado porcentaje de esas bacterias posiblemente patógenas o disbióticas, pues que hacen que las cosas, que el nicho no esté realmente bien ajustado o bien equilibrado. Esto es en mujeres asintomáticas y mujeres teóricamente sanas. Pero, ¿qué ocurre en las pacientes de reproducción asistida? Pues lo que se ha visto es que hasta un 40% de las mujeres en tratamientos de IVF presentan una microbiota vaginal anormal. Las consecuencias de esto, o las consecuencias de tener una vaginosis bacteriana, que sería este desequilibrio de la microbiota vaginal, es que estas mujeres están en un alto riesgo, en un mayor riesgo de sufrir abortos, de sufrir una ruptura prematura de membranas o incluso de un parto pretérmino. Luego, sí que hay apuntes desde hace ya bastantes años, pues un poco encaminando esas desviaciones, el concepto de que esas desviaciones de la microbiota pueden tener un impacto en reproducción. Pero bueno, como hemos dicho, nosotros trabajamos en infertilidad, trabajamos en reproducción, nos gusta mucho ese momento periconcepcional en el que el embrión preimplantacional, en el que el embrión llega justo a la cavidad uterina y se tiene que adherir. Y bueno, pues ¿qué es lo que se va a encontrar? ¿Cuál es el panorama, el nicho que va a poder disfrutar o utilizar para esa adhesión y posterior invasión? ¿Existe una microbiota endometrial que bien facilite o bien dificulte esa posible implantación? Pues bueno, esta es la pregunta que nosotros nos hicimos hace ya algunos años y que hemos intentado responder a lo largo de los trabajos que hemos ido publicando con el tiempo. Si nos vamos a lo que mayoritariamente sabemos o se sabía hace unos años respecto a la cavidad uterina y a la microbiota, pues todos pensábamos, y de hecho está escrito en todos los libros, que el útero es una cavidad estéril y, bueno, pues como decíamos antes, siempre hemos relacionado bacterias con enfermedad, bacterias con infección y parecía un poco como raro pensar que el inicio de la vida se produjera en un ambiente contaminado. Entonces, bueno, pues durante muchos años, durante todo el principio, toda la primera mitad del siglo XX, pues existía este dogma de la esterilidad de la cavidad uterina. A partir del año 57, más o menos, empiezan a salir ciertos artículos en los que se describe que hay una microbiota en el endometrio. Y bueno, a partir de esta época empiezan a haber estudios que dicen, pues algunos que sí, otros que no, hay una cierta controversia. También es cierto que las técnicas que se utilizan para analizar la microbiota uterina, pues en varios aspectos. Pero bueno, se llega como prácticamente otros 50 años en los que, bueno, hay papers a favor, papers en contra y no se llega realmente a un consenso. Y con todo esto llegamos a 2007 cuando pues se ponen de moda las técnicas de microbiología molecular, en las que ya no vamos a analizar la microbiota utilizando las técnicas básicas de cultivo microbiano, sino que lo que hacemos son utilizar técnicas mucho más sensibles en las que analizamos el DNA bacteriano presente en las muestras. Entonces, ¿qué ocurre a partir de este momento? Pues que gracias a estos avances tecnológicos y a que empezamos a utilizar técnicas como por ejemplo la PCR o como por ejemplo la secuenciación masiva que vamos a ver a continuación, pues todos los trabajos en los que se busca la microbiota endometrial, pues puede ser que se encuentra una microbiota endometrial que puede estar caracterizada pues como algo similar a lo que hay en la vagina, ¿vale? Igual que en la microbiota endometrial ocurre con otros nichos corporales que previamente se consideraban estériles y a partir de este cambio tecnológico pues se empieza a ver que pueden contener bacterias aunque sean en una bajita concentración y en una baja proporción, lo que llamamos una baja biomasa, ¿vale? Sin embargo, independientemente de que la microbiota esté en todas las mujeres o en algunas, o a pesar de esta controversia que se ha ido generando con el tiempo y que poco a poco estamos intentando pues, llegar a ese consenso,
hay muchos trabajos previos a la era de la secuenciación que nos hablan ya del impacto de las bacterias o del impacto de los patógenos en implantación y en infertilidad. Y, por ejemplo, esto es una colección de 6 trabajos que están recogidos en esta tabla, en los que se relaciona la presencia de ciertos patógenos aislados por cultivo microbiano. Esto es previo a la época de la secuenciación. Si os fijáis, las fechas van desde el 96 hasta el 2007. Entonces, estos autores lo que relacionan es la presencia de ciertos patógenos en la cavidad uterina en el momento de la implantación embrionaria, en el momento en el que se hace un transfer embrionario, con peores tasas de implantación y de embarazo y hay mayores tasas de embarazo y de aborto en las mujeres con presencia de patógenos frente a las mujeres en las que no se detectaron patógenos. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que estos patógenos bacterianos que se aíslan de los catéteres de transferencia en el momento de la transferencia embrionaria están asociados con una peor implantación y embrionaria y peores ratios o peores tasas de embarazo y mayores tasas de abortos. Bueno, nosotros hace pues ya bastantes años, pues diría que aproximadamente unos 7 años, recogimos toda esta información y empezamos un poco a ver cómo podíamos nosotros organizar toda la información que teníamos disponible y montar este proyecto de investigación. Y bueno, pues finalmente en 2016 acabamos publicando este artículo en American Journal of Obstetrics and Gynecology, en el cual nosotros nos planteábamos varias cuestiones básicas. La primera cuestión que queríamos responder era si realmente existía una microbiota endometrial y que fuera distinta de la microbiota de la vagina, porque también ha habido mucha controversia porque la mayoría de veces para tomar las muestras endometriales se toman de manera transcervical. Entonces, pues una de las grandes dudas o una de las grandes cuestiones es si esa microbiota endometrial realmente es endometrial o puede ser que se haya arrastrado durante la toma de muestras desde la vagina. La otra pregunta que nos hacíamos era si había un cambio o un viraje en la microbiota endometrial respondiendo a los cambios hormonales que se producen en la adquisición del estado del endometrio receptivo. Y finalmente, nuestra gran pregunta, el objetivo principal de este trabajo era responder a la pregunta de si existe una microbiota endometrial, ¿está relacionada realmente con el éxito o el fracaso de la reproducción asistida? Y bueno, para analizar todas estas preguntas, pues lo que hicimos fue utilizar, como he comentado antes, técnicas moleculares, en este caso técnicas de secuenciación masiva. Lo que hacíamos era, pues cogíamos muestras de líquido endometrial o vaginal, aspirados, ¿vale? Y sobre estos líquidos lo que hacíamos era obtener el DNA total de las muestras. Y después, utilizando este gen que llamamos 16S, es el gen que codifica para la subunidad 16S del RNA ribosomal. Este gen es muy particular porque es un gen que está presente en todas las bacterias. Es un gen muy conservado a nivel de presencia. Todas las bacterias presentan este gen, con lo cual lo hace muy característico para el estudio de bacterias. Sin embargo, evolutivamente ha ido cambiando de manera que se han generado unas regiones que están aquí señaladas en rojo, que eso es lo que conocemos como regiones hipervariables. Entonces, el gen está conservado en todas las bacterias, pero evolutivamente estas pequeñas regiones rojas han ido cambiando, de manera que a nosotros nos sirven como un código de barras, ya que cada especie bacteriana presenta una secuencia de ADN distinto en estas secuencias hipervariables. De manera que si nosotros somos capaces de leer estos genes y ver ese código de barras, podemos asignar cada una de las secuencias que leemos en nuestro secuenciador con las bacterias. Y con esto sabemos qué bacterias están presentes y, por tanto, también podemos saber en qué proporción están. Podemos ver la composición, de esa microbiota, tanto endometrial como vaginal, en el caso que nos ocupa. Y bueno, pues utilizando esta estrategia, lo primero que hicimos fue reclutar mujeres fértiles, asintomáticas, en edad reproductiva, en las que tomamos de manera pareada muestras de líquido endometrial y de aspirado vaginal el mismo día de la misma mujer, muestras pareadas. Y las analizamos. Como veis aquí,
los resultados que nosotros vimos fue que las muestras de endometrio y las muestras de vagina pues eran realmente muy parecidas entre ellas y que mayoritariamente lo que encontrábamos era bacterias del género Lactobacillus. Lactobacillus es este color azul intenso que tenéis representado en las muestras. Entonces, podemos decir que el endometrio y la vagina tienen unas microbiotas realmente muy parecidas. Sin embargo, había algo más que queríamos ver, y es que no solamente queríamos comparar la media de todas las muestras endometriales y la media de todas las muestras vaginales, sino que nosotros cuando comparábamos cada mujer independientemente, su muestra de endometrio y su muestra de vagina, por separado, lo que veíamos era que en aproximadamente un 80% de estas mujeres la microbiota de endometrio y vagina era bastante igual. Sin embargo, en aproximadamente un 20% de las mujeres, la microbiota del endometrio era distinto del de la vagina. Bien porque podía haber patógenos endometriales que no encontrábamos en la vagina o al revés, porque podíamos ver en la vagina bacterias asociadas con vaginosis bacteriana que en el endometrio no encontrábamos. Es decir, que aunque la microbiota del endometrio y la vagina son muy parecidas y de hecho una de las hipótesis más sólidas es que el endometrio se coloniza por ascenso de las bacterias desde la vagina hacia la cavidad uterina, pues no todas las mujeres presentaban un endometrio y una vagina idénticos al nivel de microbiota. Estos resultados fueron posteriormente publicados también por este grupo en Nature Communications. En este grupo, en este estudio, lo que hicieron fue coger muestras a lo largo de todo el tracto reproductivo, desde la parte más externa de la vagina hasta pasando por el cérvix, el endometrio, incluso llegando a las trompas de falopio, incluso a la cavidad peritoneal, cogiendo muestras del saco de Douglas. Y lo que vieron es que, obviamente, la microbiota del tracto reproductivo forma un continuo en el que las bacterias Lactobacillus son las más abundantes en la vagina y ese continuo va descendiendo progresivamente en cantidad y en estructura cuando se va de la parte más externa, de la parte de la vagina, hacia la parte del tracto reproductivo superior. Por tanto, en la parte del tracto reproductivo superior hay menos bacterias de las que hay en la parte más externa y por eso decimos que la microbiota del endometrio es una microbiota de baja biomasa, porque hay poquitas bacterias en comparación con otras muestras, como pueden ser las muestras de vagina o como puede ser en el recto, en el tracto gastrointestinal, en el que la población bacteriana es muy, muy abundante. Bueno, una vez teníamos respuesta a esta pregunta de si existía realmente un microbiota endometrial que pudiera ser distinto del de la vagina, que fuera realmente algo distintivo y algo que pudiéramos caracterizar, nuestra gran pregunta era, como os he comentado antes, si esto estaba implicado en reproducción. Y diseñamos este subestudio en el cual, esto fue un estudio piloto que realizamos con 35 pacientes con fallo de implantación, en el cual a estas pacientes, el día que les íbamos a coger la biopsia endometrial para realizarles un test de receptividad endometrial, el test ERA, lo que hacíamos era coger el mismo día una muestra de líquido endometrial en las que analizábamos la microbiota. Después, una vez teníamos los resultados del test ERA, pues hacíamos las transferencias personalizadas y seguimos los embarazos hasta los niños nacidos vivos, de manera que finalmente nosotros podíamos trazar en estas mujeres cuál era la relación entre su microbiota y su resultado reproductivo. Y bueno, os voy a presentar los resultados de este primer paper que publicamos con el estudio piloto. Estos fueron los primeros resultados que vimos. Y esta grafiquita tan divertida con tonos rojos, al final lo que representa es, en cada una de las filas que estáis viendo, se representa una de las bacterias más abundantes, de aquí están representadas las 20 más abundantes que nosotros encontramos, y en cada una de las columnas hemos representado las pacientes que participaron en el estudio, ¿vale? De manera que, como podéis ver, hay algunas bacterias que están muy representadas en algunas pacientes. Por ejemplo, Lactobacillus, pues estas pacientes de aquí tienen un montón de Lactobacillus. Luego tenemos algunas pacientes con una cantidad bastante elevada de Streptococcus, pero que, sin embargo, pues Lactobacillus tenían... Estas que tienen mucho Lactobacillus tienen poco estreptococo. O sea, si os fijáis, hay como 4 grupos de bacterias que están muy representados en algunas de las mujeres. Y estas bacterias son Lactobacillus, Streptococcus, Bifidobacterium y Gardnerella. Entonces, nosotros intentamos ver si podíamos de alguna manera predecir o si estos datos de microbiota de alguna manera podían asociar o podían predecir
cuáles serían los resultados reproductivos de estas mujeres. Lo que hicimos fue analizar estos datos utilizando dos métodos matemáticos distintos. El primero fue un árbol de clasificación y regresión, el segundo fue un modelo lineal generalizado, y ambos métodos nos dieron la misma respuesta, y era que lactobacillus, el porcentaje de lactobacillus era una variable significativa a la hora de predecir el resultado reproductivo con un valor de corte del 90%, de manera que nosotros, utilizando esa información, ese 90% de lactobacillus como discriminante entre los resultados reproductivos, lo que hicimos fue volver atrás a nuestras pacientes y clasificarlas en aquellas que tenían más del 90% de lactobacillus en sus muestras, que son estas que quedan aquí en el centro, y a estas mujeres o a estas muestras las llamábamos muestras con una microbiota dominada por lactobacillus o LDM, y el resto eran las mujeres que tenían una concentración de lactobacillus por debajo un porcentaje de lactobacillus por debajo del 90% y, por tanto, más del 10% de bacterias disbióticas. Y a este grupo de mujeres los llamamos mujeres con una microbiota no dominada por lactobacillus o non-lactobacillus dominated microbiota. Al final, lo que fuimos es ir a ver qué resulta, comparar nuestros resultados de nuestra predicción con los resultados que realmente estas mujeres habían tenido finalmente. Y lo que vimos fue que si nosotros clasificábamos a nuestras pacientes en aquellas con una microbiota dominada por lactobacillus y aquellas con una microbiota no dominada por lactobacillus y que, por tanto, tenía una cantidad superior de bacterias patógenas, lo que veíamos era que estas mujeres con una mayor proporción de patógenos tenían peores resultados en base a las tasas de embarazo, a las tasas de implantación, a las tasas de embarazo evolutivo y también a las tasas de live birth, de las tasas de recién nacido vivo, ¿vale? De manera que sí que veíamos que significativamente éramos capaces de predecir o de ver esa asociación entre la microbiota endometrial y el éxito del embarazo. Estos resultados se pueden ver así en esta tabla, pero también una forma que a mí me parece muy gráfica de verlo es en esta imagen de aquí, en la que las mujeres, en vez de estar separadas o clasificadas respecto a su microbiota, están clasificadas respecto al resultado reproductivo que tuvieron después de su transferencia personalizada. Y lo que vemos es que las mujeres que tuvieron finalmente un recién nacido vivo tenían una proporción de lactobacillus, aquí en la parte azul, que era muy superior a la proporción de lactobacillus que encontrábamos en mujeres que habían tenido abortos o en mujeres que no habían quedado embarazadas después de ese transfer personalizado. Y, sin embargo, las cantidades o las proporciones de algunas bacterias patógenas, como por ejemplo Streptococcus o Gardnerella o Bellonella, que tenemos en esta parte de las figuras, veíamos que era bastante superior a lo que veíamos en las de recién nacido vivo, en las que prácticamente no encontrábamos mucha proporción de ninguno de estos patógenos o disbióticos. Por tanto, esa fue nuestra primera pista para poder relacionar estos dos conceptos, microbiota y fertilidad. ¿Qué hicimos a continuación? Bueno, pues puesto que esto era un estudio piloto con poquitas pacientes, nosotros nos pusimos a diseñar un estudio más grande con el cual validar nuestros datos y ver si realmente esto que estábamos observando era algo que podíamos creernos, que en lo que podíamos confiar y que podía ser extensible a otras poblaciones, no solamente a la población homogénea y pequeñita en la que nosotros habíamos hecho nuestro estudio. Entonces, bueno, comenzamos este estudio prospectivo que finalmente hemos terminado el análisis a final del año pasado y que hemos mandado a publicar. No está todavía aceptado, está en revisión, pero si alguien tiene curiosidad por ver los datos crudos, está depositado en medRxiv con este número de DOI, con lo cual está accesible para el público que quiera consultarlo. Y os voy a dar un poco las pinceladas más importantes de las conclusiones que hemos obtenido de este estudio. Como os digo, es un estudio prospectivo, observacional, multicéntrico, en el cual queríamos comprobar si realmente existe una asociación entre la microbiota endometrial y los éxitos reproductivos tras técnicas de fecundación in vitro. Nuestro tamaño muestral eran 452 pacientes inicialmente en esta población, mujeres con tratamientos de fecundación in vitro o programa de donación de óvulos, que iban a recibir una transferencia personalizada con blastocistos congelados en día 5 o 6, en un ciclo de reemplazo hormonal.
Y el diseño pues, es muy similar al que habéis visto anteriormente. Se les toma una muestra de biopsia para hacer el test ERA y el mismo día se les toma una muestra de líquido endometrial. Justo antes de la biopsia se toma una muestra de líquido endometrial. De manera que analizamos la microbiota por un lado, el test ERA por el otro, hacemos los transfers personalizados y seguimos los embarazos hasta poder comparar los resultados reproductivos con los datos de la microbiota. Este estudio lo hemos llevado a cabo en 13 clínicas participantes, distribuidas en 8 países y en 3 continentes. La verdad es que teníamos mucho interés en abrir un poco este diseño experimental, abrirlo a distintas localizaciones para poder coger pues, participantes de distintas razas, de distintas condiciones socioeconómicas, de distintas, o sea, que estuvieran sometidas a distintos tratamientos de infertilidad, distintos protocolos, porque al final nosotros no hemos cambiado nada de la práctica clínica de estas mujeres, simplemente hemos tomado la muestra de líquido endometrial para la biopsia, para la microbiota, pero ellas han seguido el protocolo de sus clínicas y eso creemos que hace que el estudio sea bastante sólido, porque, bueno, pues tenemos mucha variabilidad y cuando encuentras ciertas asociaciones y la variabilidad es muy alta, pues te hace pensar que no es algo reducido que observas solamente utilizando ciertas condiciones en tu estudio, sino que es algo que es amplio y que puede ser pues aplicable a muchas personas. Y bueno, pues un poco para situaros, no voy a hacer una descripción completa del estudio porque la verdad es que es bastante complejo, lleva un análisis a nivel bioinformático y estadístico pues bastante complejo y podríamos estar solamente una hora hablando de este estudio y del análisis que hemos realizado, pero bueno, para situaros un poco en cuáles son las diferencias entre nuestro estudio piloto que publicamos en 2016 y el estudio prospectivo que estamos ahora, que hemos mandado ahora para publicar, pues os digo que, bueno, que a nivel de población, pues bueno, en el primer estudio teníamos un solo centro en España, con lo cual todas las pacientes eran prácticamente de la misma ciudad, misma etnia, el mismo doctor, mismo método de trabajar, o sea, era una población muy, muy homogénea. Como os decía, ahora tenemos una población totalmente heterogénea en la que se han reclutado pacientes en 13 centros de 8 países, cada uno con sus prácticas totalmente independientes. A nivel de tamaño muestral, pues en el primer estudio eran 35 pacientes, ahora tenemos 342 pacientes analizadas. Primero, en el primer estudio habíamos analizado los líquidos endometriales, ahora hemos recogido los líquidos endometriales, pero también hemos analizado la microbiota en las biopsias endometriales, o sea que tenemos muestras pareadas de líquido y de tejido. A nivel técnico tenemos varias modificaciones también. En el primer estudio utilizábamos una técnica de secuenciación de Roche que se llamaba pirosecuenciación. Esto, claro, hace ya algunos años, entonces, bueno, pues las técnicas han ido mejorando y el siguiente estudio, este estudio prospectivo, lo hemos hecho utilizando una tecnología de Thermo Fisher Scientific que se llama Ion 16S Microbiome. Y, bueno, pues la ventaja principal o la mejora principal es que mediante esta pirosecuenciación que utilizamos en 2016 éramos capaces de identificar las regiones hipervariables V3, V5, o sea, V3, V4 y V5, ese fragmento del gen 16S, y ahora con la tecnología nueva somos capaces de mapear todas estas regiones, es prácticamente el gen entero 16S, con lo cual pues leemos mucha más parte del gen y podemos asignar mejor la taxonomía. Es mucho más, dijéramos, creíble la taxonomía asociada a este tipo de lectura. Por otro lado, aunque en la primera parte en el primer estudio teníamos controles positivos y negativos de PCR, pero actualmente, aparte de estos controles positivos y negativos de PCR, hemos analizado otros tipos de controles, como los controles blancos y los controles de extracción. Esto es muy importante porque a lo largo de los años y un poco pues con toda la crítica que ha habido, como os comentaba al principio, la controversia de si existe o no una microbiota endometrial, de si esto es posible que sea algo que se arrastra de forma transcervical. Bueno, pues una de las medidas que se han adoptado para las buenas prácticas en el estudio de la microbiota endometrial y de otras microbiotas de baja biomasa es el analizar muestras blancas, muestras que siguen todo el proceso que siguen las muestras, simplemente no se ha introducido en el tubo o el líquido endometrial o la biopsia endometrial. ¿Por qué se hace esto? Pues porque en muchos casos lo que se ha visto es que
el material de laboratorio, por mucho que sea estéril, cuando tú esterilizas un tubo o esterilizas una solución acuosa o un tampón, tú lo que haces es matar la bacteria, pero el DNA bacteriano puede quedar dentro de esa solución o dentro de ese tubo. De manera que ese DNA bacteriano inerte, cuando tú amplificas, puedes leerlo y considerar que eso estaba en tu muestra cuando en realidad venía del propio tubo. Lo que hacemos es considerar que nosotros vamos a analizar nuestras muestras por un lado, nuestros controles blancos por otro, y luego lo que vamos a hacer es sustraer esa microbiota que encontramos en los kits, en los tubos, en el material de los reactivos de laboratorio, los vamos a sustraer o vamos a utilizar lo que en este tipo de experimentos se llama decontaminación. Lo que se hace es restar todo aquello que provenía de los tubos o de los reactivos de laboratorio y quedarnos solamente con realmente la microbiota que viene propiamente de las muestras. Y bueno, y finalmente a nivel de análisis bioinformático, pues el primer estudio referíamos las muestras en porcentajes y ahora mismo los datos vamos a utilizar datos composicionales. Que es, bueno, un poco a nivel de cálculo es un poco complejo, a mí también me cuesta y he tenido que necesitar ayuda para que pudiéramos hacerlo bien, pero bueno, se considera que cuando analizas muchas muestras simultáneamente, obviamente no las puedes analizar todas a la vez, tienes que hacer distintos runs de secuenciación, distintas tandas de secuenciación. Entonces, para hacer que todas esas tandas sean homogéneas y sean comparables entre sí, lo que hacemos es transformar esos datos y en vez de darlos en porcentajes, los damos en lo que se llama Center Rock Ratio, que es un ratio que al final lo que expresa es la cantidad de cada una de las bacterias respecto al resto de todas las bacterias. Y de manera que estos datos son mucho más homogéneos y son datos normalizados para que podamos hacer comparativas entre muestras que están analizadas en distinto batch, en distinta tanda. Bueno, pues un poco esto era un poco introductorio para que entendáis ahora pues qué es lo que vamos a ver y cómo se han hecho las cosas, que podáis ser también críticos con lo que veis y con lo que os cuento y que podamos abrir luego un debate y que me preguntéis todo lo que os interese, porque quizá hay cosas que, bueno, que vosotros podéis ver y yo no he sabido ver. Bueno, os paso a contar un poquito el estudio, ¿vale? Voy a intentar hacerlo breve, aunque la verdad es que me enrollo bastante. Este es el diagrama del diseño del estudio. Como os he dicho, inicialmente comenzamos con 452 pacientes. De estas 452, 44 fueron excluidas por distintos motivos y otras 66 se perdieron a lo largo del seguimiento de las pacientes también por distintos motivos. Con lo que finalmente analizamos la microbiota y los resultados reproductivos de 342 pacientes. De estas 342, después de realizar el transfer personalizado, 198 quedaron embarazadas y 144 no quedaron embarazadas. Y de las que quedaron embarazadas tuvimos 141 recién nacidos vivos, 27 mujeres que tuvieron un embarazo bioquímico, 28 mujeres con un aborto clínico y 2 mujeres que tuvieron embarazos ectópicos. Por lo tanto, al final vamos a poder comparar 4 grupos, las mujeres con recién nacido vivo, embarazo bioquímico, clinical miscarriage, el aborto clínico, y las no embarazadas. Las ectópicas, las de embarazo ectópico, no las hemos considerado en el análisis global porque solamente tenemos 2 mujeres, entonces no es una cantidad suficiente para poderlas incluir como un grupo estadístico dentro del análisis. Así que estas 2 pacientes las hemos dejado un poco al margen. Pero bueno, cuando nos ponemos a analizar los 4 resultados reproductivos distintos, ¿vale? Respecto al total, y vemos cuáles son las características de las pacientes a nivel, pues como os decía, de edad, índice de masa corporal, etnias, las indicaciones para estar en un tratamiento de reproducción asistida, no encontramos inicialmente ningún factor que pudiera afectar al resultado del embarazo. Y lo mismo sucedió con las variables clínicas. Hicimos una barrida, recogimos todos los datos clínicos de los distintos ciclos, la información del ciclo de reproducción que se iban a hacer, del tratamiento de reproducción que se iban a hacer, del ciclo de estimulación, del ciclo del ERA para el análisis de receptividad endometrial, incluso del ciclo del transfer. Y la verdad es que no encontramos ninguna variable que nos pudiera predecir o que nos pudiera un poco llevar a la conclusión de que hubiera una desviación del protocolo hacia alguno de los resultados reproductivos.
Por lo tanto, una vez estuvimos ya tranquilos con que no había ninguna de estas variables de confusión que afectara al estudio, lo que hicimos fue empezar a analizar los datos de la microbiota. Y aunque voy a ir muy rápido, os digo que, bueno, que hicimos todos los controles, como os he comentado, los blancos, los controles de extracción, que hicimos todo el proceso de decontaminación, eliminamos todas las bacterias que supuestamente están reportadas por otros autores como parte de contaminantes o de ruido de fondo que pudiéramos tener. Y finalmente nos quedamos con aquellas bacterias que consideramos que realmente pertenecen a las muestras del tracto reproductivo. Y aquí tenéis la comparativa de las bacterias que encontramos de media en los líquidos endometriales y en las biopsias endometriales. Como veis, la bacteria en los dos casos, tanto en líquido como en biopsia, la bacteria más representada es Lactobacillus, lo cual pues, no nos extrañó porque era muy similar a lo que habíamos encontrado previamente y a lo que han descrito también otros autores. Y entre las bacterias que encontramos en líquido y en biopsia, encontramos 12 bacterias, 12 géneros, que eran comunes a los dos tipos de muestras. ¿Vale? Estas bacterias, pues obviamente Lactobacillus está aquí, pero también tenemos Atopobium, Bifidobacterium, Gardnerella, Haemophilus, Prevotella, Staphylococcus, Streptococcus, o sea, todas las bacterias que previamente ya habíamos, tanto nosotros como otros autores, identificado como parte de la microbiota endometrial. Por otro lado, encontramos también algunas bacterias que eran específicas, que nosotros encontrábamos de manera específica en el líquido o en la biopsia. ¿Por qué puede ser esto? Pues puede ser por varios motivos. El primer motivo pues sería, podríamos decir que a lo mejor, puesto que las bacterias crecen dependiendo del nicho en el que se encuentran, podríamos a lo mejor pensar que hay ciertas bacterias que crecen mejor en la parte superficial, en la parte más mucosa del endometrio, mientras que otras bacterias pues tendrían una ventaja para crecer en la parte más interna del tejido, donde pues hay unas cantidades menores de oxígeno o de nutrientes o lo que fuera. Por lo tanto, podría haber cierto tropismo en cómo crecen las bacterias en los distintos estratos del endometrio. Eso sería una posibilidad. La otra posibilidad es que esto sea realmente algo que se haya, dijéramos, arrastrado durante los distintos tipos de extracción, porque la extracción que utilizamos para analizar el líquido y la biopsia son ligeramente distintas y es posible que, puesto que los métodos de extracción sean distintos, pues que sean más o menos efectivos para algún tipo de bacterias. Pero bueno, en cualquier caso, estas son las bacterias que hemos encontrado y lo que nos deja bastante tranquilos es que las bacterias más importantes y las que han sido consistentemente reportadas en el tracto reproductivo son comunes a los dos tipos de muestra. Entonces, una vez ya teníamos la microbiota general en el líquido y en la biopsia, lo que nos interesaba realmente es ver si esto realmente asocia con los resultados reproductivos. Y la forma de hacerlo, pues os lo voy a contar dijéramos, en 3 pasos para resumir. La primera era ver si este concepto que habíamos trazado anteriormente de Lactobacillus dominante y no Lactobacillus dominante seguía siendo vigente. Nosotros en nuestro primer trabajo habíamos determinado nuestro punto de corte de Lactobacillus en el 90%, utilizando métodos matemáticos. Hay otros autores que habían reportado que el Lactobacillus dominante es cuando Lactobacillus está por encima del 80%. Y luego hay otros autores que dicen que siempre y cuando Lactobacillus sea superior al 50%, es dominante porque es más de la mitad de la muestra. Como no existe un consenso acerca de si es 90, 80, 50 o cuál es el número que tenemos que continuar utilizando para ver la dominancia del Lactobacillus, nosotros lo que hicimos fue utilizar un sistema, dijéramos, entre comillas, neutral. Neutral en el sentido de que dijimos, bueno, vamos a ver si Lactobacillus está igual en mayor o en menor medida que el resto de bacterias, que las posibles patógenas o disbióticas. De manera que, si nosotros calculamos la cantidad de Lactobacillus y le restamos el resto de bacterias y ese resultado nos da 0, quiere decir que habrá un equilibrio, que Lactobacillus y todas las demás serán iguales. Sin embargo, si existe una mayor abundancia de Lactobacillus, pues esa resta nos dará más de 0, nos dará superior a 0, un valor positivo. Mientras que si en esta resta hay más bacterias disbióticas y patógenas que Lactobacillus,
pues la resta será menor que 0 y entonces tendremos valores negativos. Lo que hicimos fue aplicar estas restas a las pacientes con los distintos resultados reproductivos y lo que obtuvimos fue este resultado que os veis aquí en esta gráfica, tanto para líquido como para biopsia. Cuando nosotros realizábamos la resta Lactobacillus menos otros taxones, menos otros géneros bacterianos, lo que veíamos era que el resultado mayor era el de las mujeres que habían tenido un recién nacido vivo. Sin embargo, las mujeres que habían tenido un embarazo bioquímico o un aborto clínico tenían valores negativos. Es decir, que las mujeres con bioquímicos o abortos clínicos tenían más cantidad, de media, más cantidad de patógenos en sus muestras que de Lactobacillus. Y sin embargo, una alta abundancia de Lactobacillus se asociaba o se asociaba tanto en líquido como en biopsia a las mujeres con un recién nacido vivo, ¿vale? Como veis en estas gráficas. A continuación, lo que hicimos fue ver si... a ver, ¿qué me pasa la diapositiva? Aquí. A continuación, lo que hicimos es, ahora que ya sabemos que los Lactobacillus siguen siendo predominantes en las mujeres con mejores resultados reproductivos, en las mujeres con recién nacido vivo, nos interesa saber realmente cuáles son, o sea, qué podemos considerar una microbiota normal y qué podemos considerar una microbiota patógena. Para definir lo que era una microbiota normal, nosotros no nos quedábamos tranquilos con decir los que tienen más lactobacillus que otras cosas, ¿vale? Porque al final hay muchos tipos de patógenos, hay muchos tipos de disbióticos y no todos tienen por qué tener la misma relevancia clínica. Seguramente no es lo mismo tener una infección con Neisseria gonorrea que tener una infección con un Streptococcus agalactiae o tener simplemente un Bifidobacterium que ni siquiera sabemos si lo podemos considerar un patógeno o simplemente es una bacteria que está deslocalizada. Entonces, lo que nosotros nos planteamos es que posiblemente había mujeres con recién nacido vivo en la que no todo era Lactobacillus, sino que a lo mejor pequeñas cantidades de ciertos patógenos eran también permisivas para poder llevar a un recién nacido vivo. Entonces dijimos, la forma más imparcial de definir lo que es una microbiota normal será la microbiota de aquellas mujeres que hayan tenido un recién nacido vivo, porque si en esas condiciones han sido capaces de tener un hijo, es porque esa microbiota no era un impedimento para el embarazo ni para la reproducción. De manera que lo que hicimos fue, para cada una de las bacterias que nosotros fuimos analizando, definir cuál es su rango normal. Y el rango normal lo definimos a raíz de los números de las cantidades de cada una de las bacterias en las mujeres con un recién nacido vivo. De manera que, por ejemplo, aquí para Gardnerella, que sabemos que es una de las bacterias patógenas más fastidiosas del tracto reproductivo, lo que nosotros decíamos era, a ver, este es el nivel 0. Si nosotros tenemos mujeres que hasta un nivel de 2 son capaces de tener un recién nacido vivo, quiere decir que esa pequeña cantidad de Gardnerella no imposibilita el embarazo, con lo cual lo podríamos considerar dentro de la normalidad. Entonces, lo que hicimos fue para cada una de las bacterias trazar esos límites, ese rango normal, con un 95% de intervalo de confianza, ¿vale? Y esto lo hicimos para todas las bacterias que analizamos en nuestro estudio. ¿Vale? Lo hicimos tanto para las bacterias que analizamos en el líquido endometrial, como veis son estas de aquí, como para las que detectamos en las biopsias endometriales. Y una vez teníamos definidos cuáles eran los rangos normales, nos planteamos pues, que todo lo que no fuera normal lo podríamos considerar como potencialmente anormal. De manera que lo que hicimos fue comparar todas las microbiotas de las mujeres que habían tenido un fallo reproductivo con las microbiotas de las mujeres que habían tenido un recién nacido vivo. De manera que los valores que estuvieran fuera de ese valor permisivo para el recién nacido vivo eran los que íbamos a considerar fuera del rango, o disbiótico o patógeno, como le queramos llamar. Para que lo veáis así visualmente, si nosotros establecemos que estos valores entre la línea roja y la línea azul son lo que consideramos el valor normal, pues lo que diremos es que para los patógenos todo lo que esté por encima de ese rango de normalidad, pues va a ser un valor que potencialmente es patógeno o patológico. Mientras que en los comensales, por ejemplo, en el caso del Lactobacillus, si nosotros sabemos que lo normal es tener un rango de Lactobacillus entre la línea roja y la línea azul, pues lo que esté por debajo de ese valor normal potencialmente podría ser un problema para el embarazo. Y haciendo de nuevo esto con todas las bacterias y
por supuesto, haciendo los cálculos estadísticos pertinentes, lo que observamos es que en las muestras de líquido endometrial, lo que observamos es que hay ciertas bacterias patógenas, como por ejemplo, o disbióticas, como por ejemplo Atopobium, Bifidobacterium, Chrysobacterium, Gardnerella, Klebsiella y Streptococcus, que salían significativamente asociadas a no embarazo, Enterococcus, que estaba significativamente asociado al embarazo bioquímico, y el aumento de Haemophilus, Klebsiella y Staphylococcus asociado a un aborto clínico. Mientras que a nivel de comensales lo que veíamos era que una disminución en el caso de Lactobacillus o de Microbacterium asociaba con no embarazo y la disminución de Lactobacillus asociaba significativamente con el aborto clínico. Por otro lado, hicimos lo mismo con las muestras de biopsia, que aunque eran pareadas, hicimos el cálculo de nuevo porque sabéis que había ciertas mínimas diferencias en la composición bacteriana que observábamos. Y de nuevo vimos que Bifidobacterium, Gardnerella, Klebsiella y Neisseria estaban significativamente aumentadas en los casos de no embarazo y, por otro lado, tanto Lactobacillus como otros comensales, como Copriovidus, Finegoldia y Tepidimonas, la disminución de estos comensales también asociaba con no embarazo. Por tanto, pues seguimos un poco en esa línea y nuestros resultados en este estudio prospectivo con 340 pacientes analizadas finalmente, pues van en la misma línea de que cuanto más Lactobacillus, mejores son los resultados reproductivos, asocia con mejor resultado reproductivo, mientras que la presencia de ciertos patógenos, y aquí hemos estado hablando de patógenos analizados individualmente, pero podríamos entrar en la discusión de cómo asocian los patógenos, y eso es otra parte del paper que no he comentado, pues eso podría ser una causa de un fallo reproductivo, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí os he contado un poco los trabajos que hemos hecho de asociación y ahora os quiero presentar brevemente otro par de trabajos que hemos publicado recientemente y que para mí me parece que son muy interesantes y me parece también que es hacia donde vamos en un futuro. Y es que, bueno, hemos trabajado mucho, hemos invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo a saber qué bacterias se asocian con cada uno de los resultados reproductivos, pero ahora lo que nos interesa es saber por qué. ¿Qué están haciendo esas bacterias en el endometrio? ¿Cuáles son las funciones a nivel génico de estas bacterias para finalmente estar impidiendo o facilitando un embarazo? Entonces, os voy a presentar estos dos trabajos, que son dos casos clínicos. Este primero lo publicamos en la revista Pathogens en 2019 y es un caso bastante curioso de una mujer en la que, bueno, es una mujer que tenía infertilidad primaria, a la que hicimos un seguimiento a lo largo de 18 meses, en los cuales se han cogido 6 muestras de líquido endometrial para análisis de la microbiota y de estas 6 muestras que hemos analizado, 3 de ellas están asociadas, están recogidas antes de una transferencia embrionaria. Y bueno, si veis aquí, estas 3 muestras que están asociadas a una transferencia embrionaria, pues la mujer tuvo inicialmente un embarazo ectópico y seguidamente 2 abortos clínicos. Es un caso de una mujer con un fallo reproductivo repetido. Nosotros analizamos esas 6 muestras. Tengo que decir que en algunos de los casos hubo tratamientos antibióticos entre una muestra y la otra. Luego, o sea, es un caso bastante complejo y fue bastante interesante de seguir. Lo que vimos es que en las 6 muestras que analizamos, en las 6 muestras que analizamos, lo que veíamos era que había una cantidad bastante importante de Gardnerella vaginalis. Como os comentaba, Gardnerella es uno de los patógenos que más nos cuesta eliminar del tracto reproductivo en general, de la vagina, del endometrio, y que además es una de las bacterias que no crece en cultivo. Por lo tanto, muchas veces ni siquiera cuando se hace un análisis rutinario, cuando se hace un análisis utilizando métodos clásicos, ni siquiera somos conscientes que esa mujer tiene una Gardnerella. No somos capaces de diagnosticarla porque a nivel de cultivo es muy difícil que crezca. Tienes que hacer cultivos dirigidos en unas condiciones muy estrictas, muy especiales para que sea capaz de crecer. Lo que vimos es que todas las muestras presentaban Gardnerella y, si os fijáis, las muestras asociadas tanto al ectópico como a los 2 abortos clínicos presentaban una concentración elevada de Gardnerella. Y finalmente nos fijamos en esta última muestra que se tomó previa al último transfer que terminó en aborto clínico. Nos fijamos en esta concretamente porque esta muestra se cogió
6 días antes de que la mujer, tuviera su transferencia embrionaria. Y justo antes de que la mujer tuviera su transferencia embrionaria, 6 días antes. Luego, no podemos decir que esa microbiota a lo largo de los ciclos ha podido fluctuar, ha podido cambiar. Estamos seguros de que esa microbiota es la que el embrión encontró cuando llegó a la cavidad uterina durante el transfer. Y lo que analizamos fue no solo a nivel taxonómico, sino a nivel funcional. Lo que queríamos ver era qué genes se están expresando ahí, cuáles son las funciones que está realizando esa bacteria. Lo que vimos es que cuando nosotros analizamos a nivel de taxonomía, a nivel de 16S, veíamos una cantidad de Gardnerella bastante importante, pero cuando analizábamos a nivel de funciones, los genes que estaba expresando esta Gardnerella eran casi toda la muestra, es decir, prácticamente todos los genes bacterianos de esta muestra venían de Gardnerella vaginalis y estaban relacionados mayoritariamente con factores de virulencia, con la formación de biofilms, con resistencia a antibióticos, lo cual podría justificar el que, a pesar de que esta mujer había tenido como 3 o 4 ciclos de antibióticos previos, nunca había sido capaz estos antibióticos de eliminar la Gardnerella. Había genes relacionados con citotoxicidad, con depleción de hierro, con otros tipos de factores de virulencia. Luego, esto nos corrobora que ya no es tanto la cantidad de bacteria que haya en la muestra, sino que los genes de esa bacteria están afectando a la microbiota también del ser humano y posiblemente también a las células del ser humano. También posiblemente esta microbiota está afectando a ciertos factores de las células endometriales. El siguiente caso que os quiero presentar es un caso que para nosotros es muy especial. Lo publicamos en American Journal a principios de 2020, del año pasado. Y en este caso, pues la verdad es que tuvimos la suerte de que de una forma totalmente incidental y sin saberlo y sin proponérnoslo, tuvimos la oportunidad de analizar la microbiota endometrial de una mujer embarazada de 4 semanas. Esto es la primera vez que se ha descrito y fue algo totalmente fortuito. El caso es una mujer con una infertilidad primaria, que es una mujer joven de 28 años, a la cual se había sometido previamente a, primero se le hizo un transfer con 2 embriones euploides. La mujer no quedó embarazada, entonces, pues debido a que el factor embrionario estaba descartado porque los embriones estaban analizados y que era una mujer pues, joven, se decidió introducirla en este estudio de investigación para analizar el factor endometrial. Dentro de este estudio del factor endometrial se analizó tanto la biopsia endometrial para el análisis de receptividad endometrial como la microbiota en el líquido endometrial. Posteriormente, y de manera ciega, para la microbiota se hizo un transfer personalizado utilizando otros 2 embriones euploides y la mujer quedó embarazada, pero tuvo un aborto clínico a las 8 semanas de embarazo. Se le realizó un curetaje, se le hizo un legrado y la señora pues, marchó a descansar, a recuperarse de este legrado y pasado pues un poco las vacaciones de verano, dijéramos, al finalizar las vacaciones de verano, comenzó de nuevo su tratamiento de reproducción asistida y asistió a la consulta para ver, ver que todo estaba bien, que podía volver a empezar otro ciclo y programar el ciclo nuevo para una transferencia embrionaria. En ese momento se le tomó una muestra de líquido endometrial, sin saber ni ella ni el médico que le tomó la muestra que esta señora estaba embarazada de 4 semanas y nadie lo sabía. Nuestra sorpresa fue que 2 semanas después nos llamó por teléfono y nos dijo, mirad, me acabo de enterar de que estoy embarazada, me quedo embarazada de manera espontánea después de este legrado y de esta pausa veraniega ¿y qué hago? Le dijimos, bueno, pues de momento enhorabuena y vamos a seguir el embarazo con muchísimo cuidado, porque claro, estábamos asustados de haber hecho esa toma de muestra que aunque es mínimamente invasiva, al final no dejas de estar metiendo un catéter finito dentro de la cavidad uterina. Hicimos un seguimiento muy exhaustivo del embarazo, las muestras las tuvimos guardadas hasta el último momento y en mayo de 2018 esta mujer dio a luz a un bebé sano, estupendo, sin ningún tipo de complicación, ni para ella ni para el bebé. Y una vez había nacido el bebé, le pedimos permiso, le pedimos su consentimiento para analizar sus muestras y publicar los resultados que obtuviéramos. Y los resultados que obtuvimos, pues os los voy a mostrar ahora. De las 2 muestras que teníamos, analizamos a nivel de taxonomía la muestra previa al transfer que terminó en un aborto y la muestra que se tomó ya con la mujer embarazada. Y como podéis ver,
la muestra antes del aborto tiene un porcentaje de lactobacillus, que es este color púrpura oscuro, bastante pequeñito, es cerca, no alcanza un 20%. Sin embargo, durante el embarazo este porcentaje es del 90 y mucho por cien, casi de un 100%. No solo eso, sino que esto es a nivel de género. Cuando nos fuimos a analizar a nivel de especie, lo que vimos es que, de nuevo, la muestra de la mujer embarazada estaba únicamente colonizada por Lactobacillus cyners, mientras que antes del aborto pues teníamos una raya, no se ven aquí mucho las diferencias de colores, pero se veía un array de distintos tipos bacterianos mezclados entre ellos. De nuevo, cuando analizamos esto a nivel funcional y fuimos a ver cuáles son los genes que asociaban con una muestra y con la otra, lo que vimos es que los genes que permanecían activos en el momento previo al aborto clínico eran genes que estaban relacionados mayoritariamente con transposasas, con elementos de inserción, con elementos móviles, lo cual nos identifica con un genoma bacteriano muy inestable, que produce mucha inestabilidad genética. Sin embargo, las muestras que estaban la muestra que estaba asociada al embarazo, que se cogió en la cuarta semana de embarazo de la misma paciente, lo que veíamos era que las funciones que estaban realizando esas bacterias eran funciones muy básicas, funciones metabólicas, de captación de energía y de generación de energía, e incluso estaban expresando algunos genes de defensa, pero por lo demás todos los genes que estaban asociados al Lactobacillus cyners eran genes como muy básicos, no había nada realmente raro que pudiéramos realmente destacar. Bueno, por tanto, pues con todo esto paso a las conclusiones de nuestro trabajo, intentando agrupar un poco los distintos estudios que os he presentado, y las conclusiones serían que el perfil bacteriano patógeno asociado con un fallo reproductivo está caracterizado por Atopobium, Bifidobacteria, Cryptobacteria, Gardnerella, Haemophilus, Klebsiella, Neisseria, Staphylococcus y Streptococcus. Estos son los géneros que hemos visto significativamente asociados tanto con no embarazo, embarazo bioquímico y aborto clínico. También que el Lactobacillus está consistentemente enriquecido en la microbiota endometrial de las pacientes que tienen un recién nacido vivo, tanto en líquido como en biopsia endometrial, y que las pacientes con una abundancia mayor de Lactobacillus tienen más posibilidades o tienen mejores chances de de alcanzar el éxito reproductivo. También con todo esto queremos destacar que la microbiota endometrial puede ser considerada como una causa emergente de fallo de implantación o de pérdida del embarazo, y nuestras observaciones pues, nos llevan a proponer nuevos métodos diagnósticos para personalizar los tratamientos de reproducción asistida desde un punto de vista microbiológico. Y esto es algo que nos caracteriza en eGenomics Foundation, en eGenomics también, y es nuestro, dijéramos, amor por la personalización de la RT, de los resultados de los tratamientos de reproducción asistida. Cuanto más sepamos de nuestras pacientes, cuanto más las conozcamos, más fácil nos será ofrecerles el mejor tratamiento que podemos darles y de manera personalizada e individualizada. Y bueno, con este concepto, pues eGenomics lanzó al mercado los tests ENMA y ALICE, un poco con esta hipótesis, con esta idea de que pues, cuanto mejor sea tu microbiota, mejores resultados de embarazo, mejor pronóstico reproductivo tienes. De manera que, bueno, pues analizando ENMA vamos a analizar el perfil completo a nivel de secuenciación masiva de toda la muestra endometrial. Sin embargo, si optamos por el test ALICE, lo que vamos a hacer es ir a identificar directamente aquellas bacterias patógenas que están asociadas con endometritis crónica, que como sabéis a su vez se ha relacionado con fallo de implantación y con pregnancy, y con aborto de repetición. Y vale, ya para no aburriros más, simplemente me queda pues dar las gracias a todo el equipo que ha participado en estos trabajos, desde el grupo de eGenomics en investigación y Fundación eGenomics, también las personas que han estado en Estados Unidos ayudándonos con todo este trabajo, a los centros participantes en los que se han reclutado a las pacientes, a los colaboradores y, por supuesto, a las pacientes, porque sin sus muestras y sin su generosidad sería imposible realizar estos estudios. A todos mis compañeros de eGenomics en el mundo, que ya somos muchos y la verdad es que somos una gran familia en crecimiento, y a todos ustedes pues, por su atención, por su cariño y por su interés en nuestra investigación y en este tema.
Y bueno, pues quedo dispuesta para cualquier pregunta o comentario que me quieran hacer. Muchas gracias, doctora Inmaculada, por su brillante ponencia. La verdad nos ha ilustrado muchísimo, ha sido súper clara. Gracias. Por acá, vamos a ver, había escrito una doctora, sí, la doctora María José nos indica, bueno, la salud en primer lugar, Wendy Inmaculada, excelente lectura, y refiere que sería interesante evaluar los factores de transcripción y otras alteraciones genómicas y epigenéticas. ¿Cuál sería su opinión? Estoy totalmente de acuerdo con la doctora María José. Y de hecho les comento, bueno, he hecho una pequeña pincelada de que, bueno, ahora hemos analizado mucho acerca de estudios de asociación y lo que queremos ahora es profundizar más en qué están haciendo esas bacterias. Estos dos trabajos que he presentado son dos trabajos a nivel de metagenómica funcional y lo que estamos ahora realizando, pero no tengo datos para compartir porque son proyectos que han comenzado este mismo año, estamos analizando a nivel de transcriptómico de célula única endometrial cómo afectan los distintos tipos de microbiotas en el endometrio. No sé si han tenido la capacidad, la oportunidad, perdón, de leer un trabajo que hemos publicado hace poco en Nature Medicine, en el cual hemos identificado, hemos deconvolucionado totalmente el endometrio, hemos separado los distintos tipos celulares endometriales y los hemos analizado a nivel de célula única, a nivel utilizando single cell RNA-seq. Y ahora lo que queremos hacer es un poco lo mismo, pero acoplando eso con la microbiota. De manera que lo que queremos ver es cómo la presencia de, por ejemplo, Gardnerella no solamente modifica el nicho, sino que sí es capaz de modificar el patrón de expresión de las células endometriales para hacerlas más o menos receptivas o las células inmunes del endometrio o cuál es el efecto que estas bacterias tienen, dijéramos, la interacción entre el hospedador y la microbiota. Y eso es a lo que vamos ahora, lo que queremos hacer y lo que estamos ahora mismo comenzando. O sea que estoy totalmente de acuerdo con la doctora. Perfecto. Otra pregunta que me lo hicieron al WhatsApp porque no podían escribirlo. Dice la doctora Chiang, ¿los pacientes que tienen endometriosis tienen una tendencia aumentada por la misma enfermedad a tener la microbiota alterada? Si fuera así, ¿se podría recomendar un estudio estándar en pacientes con endometriosis? Pues sí, la verdad es que hasta ahora la endometriosis había quedado, sí que se había analizado mucho endometritis crónica, porque la endometritis crónica todos sabemos que está causada por bacterias, y la endometriosis se había quedado un poco como al margen. Pero ya hay ciertos estudios en los que se está apuntando, bueno, se han hecho, hay ya, creo que hay desde unos 5 o 6 artículos publicados por otros autores, nosotros no hemos entrado de momento en ese campo, que relacionan cambios en la microbiota del endometrio con la aparición de la endometriosis. Y no solo eso, sino que lo último que he estado leyendo conecta un poco también con la microbiota intestinal. Y parece ser que la hipótesis que lanzan y que parece que es bastante fehaciente, bastante factible, es que alteraciones de la microbiota endometrial pueden hacer que se rompa la barrera epitelial del intestino y que eso haga que empiecen a salir moléculas pues que tienen un papel a nivel de inflamación sistémica. Y eso pueda originar otro tipo de enfermedades inflamatorias, como podría ser la endometriosis, como podría ser la psoriasis o como podría ser otro tipo de enfermedades. Entonces, sí que se ha linkado la endometriosis con desequilibrios de la microbiota, no solo a nivel del tracto reproductivo, sino también a nivel de la microbiota intestinal. Y se está un poco analizando y se está un poco viendo pues también cómo son estas relaciones. Pero nosotros, por ejemplo, la endometriosis es una de las indicaciones médicas que recomendamos para los test en Mialis, que al principio no habíamos considerado que pudiera a lo mejor tener un interés y lo teníamos más centralizado, por ejemplo, más enfocado al fallo de implantación o al aborto recurrente, pero, por ejemplo, ahora pacientes con endometriosis sí que se les está empezando a recomendar que analicen su microbiota. Perfecto. La doctora Pilar Gomero nos indica si el uso de tampones con probióticos podría servir o de repente una aplicación de preparados de lactobacilos. Pues esto es una pregunta muy interesante y que me hacen muchísimas veces. Y la verdad es que yo no tengo una respuesta
basada en datos científicos para esto, pero tenemos cierta experiencia acumulada los resultados de Enmayalis, que lo que nos dice es que depende, porque nosotros nos podemos encontrar con microbiotas de muchos tipos. Entonces, nosotros podemos encontrarnos con una microbiota, por ejemplo, como hemos visto en esta paciente que tenga una Gardnerella súper resistente, en la cual el uso de tampones probióticos sin más no le va a hacer nada, porque esa Gardnerella lo que está haciendo es que está súper adherida al tracto reproductivo. La Gardnerella crece en un pH que está alrededor de 7,5, 8, y aunque tú pongas tampones probióticos, esos lactobacillus en los tampones no van a poder crecer porque necesitan un pH ácido en la vagina para poder desarrollarse. De manera que por mucho que tú pongas estos tampones probióticos, no van a poder hacer nada. Otra cosa sería que tú pudieras primero eliminar esos patógenos y a continuación, dijéramos que recolonizar el tracto reproductivo con lactobacillus. Entonces, sin tener los datos científicos, porque no nos hemos dedicado a hacer un estudio en este sentido y no tenemos los datos, pero por experiencia, que vas viendo casos, que te van contando los médicos con los que hablas, nos da la impresión de que muchas veces el uso indiscriminado de probióticos a algunas pacientes les puede ir muy bien y a otras pueden no hacerles nada. Entonces, de nuevo, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros defendemos siempre, la medicina personalizada, que no tengamos una sola pastilla para todas las mujeres, que igual que a no todas las mujeres se les da la misma dosis de hormona, pues que a no todas las mujeres se les dé tampones. A ver, mal no le van a hacer porque es un tampón probiótico y no les vas a hacer ningún daño, pero a lo mejor tampoco les beneficias. Entonces, nosotros creemos que primero hay que conocer y en base a este conocimiento tratar o no tratar según se estime. Perfecto. La doctora Karina Espíritu pregunta, ¿cuál sería la aplicación a la medicina reproductiva? Bueno, pues nosotros la aplicación que vemos es muy clara. Mujeres que van a sus tratamientos de reproducción asistida en los que posiblemente ya han descartado el factor embrionario y que son mujeres a lo mejor pues con un fallo de implantación, con un aborto recurrente, mujeres que han tenido embarazos previos con una infección con una corioamnionitis, por ejemplo, y que tienen bastante frecuencia en este tipo de infecciones, pues a lo mejor se pueden beneficiar de realizarse este estudio y de saber si realmente tienen un patógeno, pueden tratarlo, y si no lo tienen, pues oye, pues a lo mejor hay que descartar esta vía o esta causa, pero estamos encontrando que en muchos casos cuando se analizan las muestras y se encuentran patógenos, se tratan estos patógenos, pues después los resultados están siendo bastante mejores. Perfecto. Y la doctora Carmen Osorio nos pregunta si sugeriría un estudio de cultivo endometrial previo a búsqueda de embarazo, de ser afirmativo, cultivo a gérmenes comunes o cómo debe solicitarse. A ver, obviamente yo considero que estaría muy bien. A ver, yo creo que esta información es importante y es relevante para cualquier mujer que quiera quedarse embarazada, no solo para aquellas que tengan que estén haciendo un tratamiento de reproducción asistida, también para las mujeres que quieran quedarse embarazadas en casa de forma espontánea, porque además muchas veces estas infecciones endometriales son asintomáticas, son totalmente subclínicas, con lo cual no se sospechan, no sientes ningún dolor, ningún picor, ninguna molestia. Entonces, pues realizar un estudio pues sería realmente interesante. ¿Qué ocurre? Que para estos estudios, tanto de cultivo como estudios moleculares, se necesita una biopsia endometrial. Entonces, obviamente, es una muestra invasiva que no se puede recomendar a todo el mundo a la primera de cambio. Entonces, nosotros siempre recomendamos este tipo de análisis a las mujeres que se vayan a hacer, por ejemplo, un test de receptividad endometrial o que hayan tenido algún fallo previo o que hayan tenido algún problema. ¿Que se podría hacer en todas las mujeres? Por supuesto, pero tienen que ser conscientes de que esto requiere una biopsia. En cuanto a si cultivo o no cultivo, pues el cultivo nosotros yo personalmente no lo recomiendo, pero porque algunas de las bacterias más importantes del tracto reproductivo no crecen en cultivo. Entonces, vas a mandar un cultivo, te va a venir negativo, tú vas a pensar que la paciente está perfecta y estupenda
y posiblemente lo que tiene esta mujer es, pues, no sé, quizá una topobium o una prebotela, que no van a crecer de manera habitual en el laboratorio. El laboratorio de cultivo viene fenomenal para detectar un streptococcus, para detectar un enterococos o una Escherichia coli, pero hay otras bacterias del tracto reproductivo, Haemophilus, por ejemplo, que no van a crecer en cultivo. Entonces, un resultado negativo puede ser un falso negativo realmente. Por eso nosotros apostamos por el estudio molecular. Pero, de nuevo, mejor un cultivo que nada. Le cedo la palabra al doctor Milton Mestanza de la unidad de reproducción de la clínica. Sí, buenos días. Doctora Moreno, buenas tardes. Buenos días Buenos días y buenas tardes, doctor Mestanza. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle por la exposición, la verdad ha sido bastante didáctica. Nos ha permitido conocer muchísimo sobre el endometrio, que es una parte importante en reproducción. Actualmente nosotros sabemos de que el 50% o incluso menos de los embriones que transferimos y que son normales no se implantan, ¿no? Y eso muy probablemente se deba a que haya un tema que no ha sido bien estudiado en el endometrio, y por eso es importante que la investigación se dirija al endometrio, no que sea una parte olvidada, ¿no? Se le da mucho énfasis al embrión, y el endometrio, felizmente ahora esto está cambiando, ¿no? Así que yo quisiera preguntarle si es, bueno, aquí en Lima podemos hacer un estudio de EMA, de ALICE, de hecho es que existe aquí eGenomics. Hemos enviado también algunas muestras en pacientes con falla de implantación, con pérdida recurrente, incluso del embarazo también. Así que nos ha ido bien, hemos tenido resultados con una en situaciones en donde hay poca presencia de lactobacillus, hemos administrado óvulos de lactobacillus, y en los pocos casos que hemos tenido sí nos ha ido bien, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle, en el caso de que yo haga un test de EMA o un test de ALICE, luego de una biopsia endometrial, si tengo un resultado alterado, yo doy tratamiento, ¿es necesario tomar una nueva muestra o yo debo asumir que el tratamiento instaurado ha resuelto el problema? Nosotros recomendamos siempre una segunda muestra para comprobarlo. Y, bueno, no es que sea obligatoria, por supuesto, pero es cierto que los tratamientos en las pacientes son muy variables. Entonces, nosotros nos hemos encontrado casos de todo tipo. Casos de, por ejemplo, mujeres que han tenido una infección, por ejemplo, con estreptococos, se les ha dado amoxicilina clavulánico y en una segunda muestra ha desaparecido esa bacteria, pero ha aparecido otra distinta. Entonces, nosotros solemos recomendar que se repita una segunda biopsia y, de hecho, no sé cómo es el test no sé cómo está el test en Perú, porque yo no me dedico a la parte comercial, ni siquiera a la parte de los diagnósticos clínicos. Yo estoy en la parte de investigación, pero incluso se propuso hace un tiempo que la segunda biopsia tuviera una mínima ventaja para la paciente, de manera que pudiéramos un poco también comprobar que esos tratamientos han sido efectivos. Entonces, lo mismo con el uso de probióticos. En los casos en los que la microbiota el porcentaje de lactobacillus es muy bajo, pero no encontramos ningún patógeno con relevancia realmente clínica, nosotros lo que recomendamos es que se den probióticos para, lo que decíamos antes, recolonizar en ausencia de un patógeno, recolonizar esa cavidad uterina con lactobacillus. Y en respuesta a esto nos hemos encontrado a estos óvulos o de estos probióticos de administración vaginal, nos hemos encontrado situaciones de todo tipo. Nos hemos encontrado mujeres que después de un ciclo de probióticos tienen una cantidad de lactobacillus elevada, muy buena y que consideramos, dijéramos, una microbiota óptima. Y tenemos mujeres que incluso después de 3 ciclos de probióticos su cantidad de lactobacillus sigue siendo muy baja. Y realmente no sabemos a qué se debe, no sabemos cuál puede ser la diferencia, pero sí que es cierto que vemos diferencias en cómo cada mujer reacciona a los tratamientos. Y esto es una de las causas también por las que queremos hacer esos estudios un poco más, como decíamos antes, de analizar el endometrio en combinación con la microbiota y ver cómo afecta, porque posiblemente no es solamente algo de darles el probiótico o no darles el probiótico, sino que es un poco también a nivel de receptores endometriales o de modificación del nicho. Entonces, bueno, me estoy yendo un poco por las ramas, pero bueno, que sí, que realmente nosotros recomendamos una segunda biopsia confirmatoria. Ok. Doctora, y una pregunta más. El administrar progesterona, ¿usted hace un cambio, crea un cambio en la microbiota? A ver, este es un tema, sí, los tratamientos hormonales son uno de los factores
que más afectan a la microbiota. De hecho, lo que se ha visto es que durante el pico de estradiol y de progesterona, la microbiota es como muy estable y es cuando ofrece, dijéramos, su mejor cara. Entonces, nosotros, por ejemplo, todos los estudios que realizamos intentamos que a nivel de estudio que no haya diferencias a nivel hormonal. Todas las mujeres están con un ciclo de reemplazo hormonal, con un ciclo sustituido, en el cual les damos estradiol y progesterona para eliminar esa variable. Obviamente esto no se puede hacer en todas las mujeres porque luego al final pues cada paciente necesita un tratamiento distinto. Habrá mujeres que hagan su tratamiento en ciclo natural, otros que lo hagan con congelados, bueno, otras en fresco, otras, quiero decir, luego a nivel de práctica clínica, no de estudio, a nivel de práctica clínica cada mujer llevará obviamente el tratamiento que corresponda. Pero lo que sí que intentamos para minimizar el riesgo de equivocarnos es, intentamos tomar siempre las muestras o durante la ventana de implantación, si es un ciclo sustituido, o durante los días óptimamente entre los días 20 y 25 del ciclo, alrededor de esto, pero nunca en fase proliferativa, porque sí que se ha visto que después de la menstruación el ambiente vaginal y el ambiente uterino es más alcalino y permite el crecimiento de unas bacterias que posiblemente luego cuando suban los estrógenos, aumenten los niveles de glicógeno, ya no van a estar. Entonces, para tener un poco más claro cuál es el ambiente en el momento de la implantación, siempre intentamos mimetizar eso a la hora de tomar la muestra. Por lo tanto, no solemos coger muestras nunca en fase proliferativa, siempre en la fase secretora y lo más cercano posible al momento de ventana de implantación. Okay. Doctora, una última pregunta. En relación, cuando uno lee este tema, se encuentra con el tema de la probable contaminación cervical. ¿Hay alguna recomendación para minimizar esa probable contaminación que se pueda obtener del cervix? Sí, pues a ver, la contaminación, a ver, al final es que es inevitable que para tomar las muestras uterinas en nuestras pacientes tengamos que analizarlas atravesando el canal cervical. Lo único, hay que ir con mucho cuidado. Obviamente puede haber una mínima contaminación del cervix que no podemos negar, pero bueno, también como hemos visto, al final la microbiota del tracto reproductivo es un continuo. Por lo tanto, desde la vagina hasta la parte más superior, más interna del tracto reproductivo, vamos a ver una progresión de bacterias. Las bacterias que vamos a encontrar en la cavidad uterina no van a ser tan distintas de las que analicemos en el cervix. Por lo tanto, si hay una mínima contaminación del cervix, no va a hacer que el resultado sea absolutamente distinto. Yo creo que hay que ser un poco permisivos y también pensar que independientemente de lo que nosotros cojamos en nuestra muestra y analicemos en nuestra muestra, el cervix y el endometrio, o sea, están muy cerca, están muy juntos. Entonces, cualquier posible bacteria que esté en el cervix, aunque no esté en la última parte del fundus de la cavidad uterina, de alguna manera también puede afectar a esa implantación, pues porque puede estar segregando algún metabolito, algún ácido graso o algún tipo de producto que también esté un poco generando ese ambiente que pueda imposibilitar o que pueda dificultar el embarazo. Por lo tanto, yo creo que no hay que ser muy cuidadosos, hay que tomar las muestras muy bien, pero tampoco hay que echar por tierra los resultados de ningún estudio porque puede haber una mínima contaminación del cervix, está justo al ladito. Si me dices que se ha contaminado la muestra con la región perianal, pues obviamente te diré que eso es totalmente distinto y que la microbiota que vamos a tener está totalmente falseada. Pero la microbiota del cervix y del útero son realmente parecidas y creo que no es tanto drama si podemos contar con una mínima contaminación de cervix. Muy bien, creo que ya no hay ninguna otra pregunta más. Doctora Inmaculada, quisiéramos agradecerle nuevamente a nombre de la Clínica Internacional por su brillante exposición. Nos ha permitido conocer más acerca de este tema y que yo creo que en el futuro seguramente va a ser de forma rutinaria, se va a evaluar tanto la microbioma vaginal como la microbioma endometrial para mejorar nuestro resultado. Así que muchísimas gracias por su tiempo y esperamos poder verla pronto. Muchísimas gracias a todos, bueno, pues por vuestro cariño, por la invitación, por vuestro tiempo, vuestra atención y, por supuesto, espero que nos veamos pronto y espero que nos podamos ver en persona. Así es. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Todos.